Listo. Sí, ya está. Ahora déjenme jalarlo aquí a la tableta. Bueno, parece que ya se ve, ¿verdad? Se debe estar viendo ya. Sí, ya se vio. Yo ya lo veo. Bueno, el tema es máximos y mínimos. Y aquí vamos a estar en la parte aplicada, ¿no? Del cálculo diferencial de varias variables. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función que va de Rn en R y x0 en su dominio, ¿no? Un elemento de su dominio. Esto que está aquí es una definición, desde luego, y es completamente análoga a la definición de máximos y mínimos en el caso de una sola variable. Entonces decimos que este vector es un mínimo local de f si existe una vecindad B de x0 tal que f de x es mayor o igual que f de x0, ¿no? Entonces este que está aquí va a ser el mínimo. Y este que está aquí se llama mínimo local. Análogo, ¿no? Al caso de las funciones de RNR, ¿no? Decimos que es un mínimo local, x0 es un mínimo local, en el intervalo AB, ¿verdad? Si f de x es mayor o igual que f de x0 para todo x en el intervalo, ¿no? Bueno, aquí tomamos una vecindad porque estamos en dimensión ¿no? arbitraria. Y del mismo modo decimos que x0 es un máximo local de f. Si existe de esta manera, permítanme notar una vecindad de x0, tal que f de x está dominada por f de x0, ¿no? Para todo x en la vecindad, ¿no? Y del mismo modo, x0 es en general un mínimo, perdón, es un extremo relativo, ¿no? Si nos queremos referir a ese punto de manera general, ¿no? No máximo relativo ni mínimo relativo. Cualquiera de ellos es un extremo relativo. Entonces, esta definición es completamente análoga a la definición del caso univariado. ¿Vale? Y aquí tenemos esta definición. ¿No? Esta definición. Esta observación, bueno, ahorita la vemos. La definición es que X es punto crítico de F si su derivada es cero o bien no existe. Exactamente como lo tenemos en el caso uno variado, ¿no? X0, punto crítico de F, si F en X0 es igual a cero o bien no existe. Ese es un punto crítico. Entonces aquí está la derivada, ¿no? De F. ¿Es cero o no existe? Ahora, aquí puede ocurrir algo, miren. Puede ocurrir algo.
en el cual, pues no exactamente análogo a lo que ocurre en el caso unidimensional. En el caso, unidimensional, pues existen, por ejemplo, pueden existir puntos que sean críticos, pero que no correspondan a máximos o mínimos relativos, o a extremos relativos. Por ejemplo, si yo pienso en esta función, debe ser como, a ver, x a la tercio. Esta es la raíz cúbica. La raíz cúbica a los positivos los manda a positivos, es una función creciente, ¿no? De este lado, a los negativos los manda a negativos. Pero si yo la derivo, ¿verdad? Esto que está aquí va a ser 1/3 de x a la menos 2/3. ¿Sale? Que es igual a 1 sobre 3 veces x a la 2/3. ¿Sale? Entonces, uno diría, pues es que el 0 es punto crítico. Y lo es. Y lo es porque ahí no está definida, ¿verdad? La derivada no existe. Sin embargo, de la gráfica se observa que en el 0 no es un extremo relativo. Ahí la función pues vale 0. Y a la derecha pues es, bueno, es siempre creciente si nosotros la derivamos, ¿verdad? Y esto que está aquí no está definida en 0, pero siempre es positiva. Porque esto que está aquí es x al cuadrado, raíz cúbica por 3, ¿no? Esto siempre es positivo. O sea, la función siempre es creciente. Por lo tanto, pues no tiene extremos relativos, ¿verdad? Es una función creciente. Bueno, pues no digamos ese análogo, pero aquí ocurre algo que es de resaltar. Puede ocurrir que tengamos un crítico, pero no es extremo relativo. O sea, sí, digamos que es exactamente lo mismo. Salvo que aquí reciben un nombre especial, se le llama punto silla. Punto silla. ¿Sí? Pero aquí nos estamos adelantando un poquito, ¿no? Estamos diciendo que los extremos ocurren en los puntos críticos. Eso es cierto, ¿no? No todo punto crítico es un extremo relativo, pero todos los extremos relativos ocurren en los puntos críticos. Eso sí es cierto. Nos estamos adelantando un poquito, entonces hay que hacer la demostración, ¿no? Hay que probar que en efecto tenemos lo siguiente. Si tenemos una función diferenciable y x es un extremo relativo de f, entonces es punto crítico de f, es decir, su derivada en ese punto vale 0. ¿No? O sea, todos los extremos son puntos críticos. Bueno, tenemos aquí creo que tenemos aquí un caso que no estamos considerando. Si no existe bueno, lo vemos aquí. Ahorita lo pegamos. Vamos a utilizar lo que nosotros conocemos de cálculo 1, ¿verdad? De una variable. Si es un extremo relativo, entonces es un punto crítico. Entonces, fíjense, vamos a definir esta función, ¿verdad? Que es de R en R, que pero dependiendo de H, ¿no? Para cada de H, miren, va a tener esta regla de correspondencia. Toma un real, aquí aparece el argumento. Y como la función, ¿verdad? Toma este vector y lo manda a un real,
pues esta es su función de que va de R en R. Entonces a esta le podemos aplicar justamente lo que conocemos. ¿Sale? Entonces sucede que esta, dependiendo de h, tiene un extremo relativo justamente en t igual a 0. ¿No? ¿Por qué? Porque f en x0, ¿verdad? Coincide con g en 0. Y este que está aquí es un extremo relativo, ¿verdad? X0 es un extremo relativo para f. Entonces, y eso ocurre cuando t es justamente 0. Entonces, t igual a 0 es un extremo relativo para g. Pero estamos pensando en funciones de R en R. Eso quiere decir entonces que su derivada, ¿verdad? ¿Es 0 o bien no existe? ¿Sale? Pero ¿qué cosa es g' en 0? Pues es el gradiente, ¿verdad? De f con h, porque si yo la derivo, tengo que derivar esto, que es una función compuesta, ¿no? Al momento de derivar, lo que tengo es pues el gradiente de f evaluada en x0 más t h, producto interno con h. Esa es su derivada. Pero esta derivada la estoy evaluando en 0. Entonces este término no aparece. Lo que aparece es el producto interno de f evaluado en x0 con h. ¿Verdad? Y esto que está aquí es 0. O sea, este término que está aquí es 0. Y este término, ¿cómo se ve? Pues como la suma, ¿verdad? De las derivadas parciales en x0 por hi. Y aquí hay que sumar desde luego. Desde aquí vale 1 hasta r. ¿Verdad? Si esto que está aquí no existe, si estamos en el otro caso, aquí hay que ponerle 1 existe, y esto que está aquí no existe. O es 0 o no existe. Entonces esto es 0 o no existe. ¿Vale? Si no existe, bueno, pues alguno de los términos no existen, ¿verdad? No está definido en x0. Pero si es 0, como estoy moviéndome aquí sobre un h arbitrario, lo que tiene que anularse son estas parciales, ¿verdad? Como es para todo h, esto que está aquí va a ser 0, si solo si estas derivadas parciales son 0. ¿Vale? Si solo si la derivada de f en x0 es 0. Y esta es la demostración. ¿No? Ahora, un hecho aquí importante es este. Este que está aquí es un criterio, digamos, más simple para tratar de encontrar los puntos críticos. Este que está aquí. Este es 0 o bien no existe. Eso es otro criterio. Entonces aquí hay que pegarlo. Hay que pegarlo, ¿no? Y ahí está. Aquí está escrito. ¿No? Uno es de utilidad al buscar puntos críticos. Esa expresión es de mucha utilidad. ¿Saben? Por ejemplo, este que está aquí. Encontrar los extremos relativos de esta función. Bueno, pues aplico el criterio, ¿no? El criterio 1. Calculo sus parciales primero respecto a x. ¿Cuánto me queda? 4x constante, este que está aquí es 8. Constante respecto a x, lo igual a 0. Y esto implica entonces que x es igual a menos 8 entre 4, o sea, menos 2. Cambio de parcial. Derivo ahora respecto a y. Constante, 2y, constante, menos 6. Y esto es constante. Ahí está.
Y esto implica entonces que y es igual a 3. ¿Vale? Por lo tanto, el punto menos 2,3 es un extremo relativo. Bueno, este es un ejemplo realmente trivial, ¿no? Porque lo que sucede aquí es que me tiene que dar pues un sistema de ecuaciones, dependiendo de la dimensión, donde del dominio de f, pues tiene que darme tantas ecuaciones, ¿no? O sea, cada parcial me produce una ecuación. Pero en este caso, las ecuaciones se llaman, ¿cómo se llama? Autónomas, ¿no? Solamente dependen de una variable. Si dependieran de las dos variables, por ejemplo aquí y aquí este x, bueno, pues hay que resolver ese sistema, ¿no? En este caso, bueno, tendríamos un sistema lineal. Pero, pues que hay que resolver, hay que resolver. Por ejemplo, que tuviéramos esto, ¿verdad? Entonces tendría que yo tratar de resolver este sistema. 4, 8, 2, menos, bueno, aquí es menos 6. Y aquí sería 2, ¿verdad? Si fuese así. 4, 8, menos 6 y 2. ¿Tendrá solución única? Bueno, pues hay que calcular su determinante, ¿verdad? Que desde luego es 4 por 2, 8. Y le sumo este número, bueno, eso evidente va a ser distinto de 0 y por lo tanto tengo una solución. Entonces hay que remitirse a ese tipo de cuestiones. Pero aquí, bueno, pues salió muy simple. Ahora, Profe, ese que puso 4 y 8 es el gradiente. sí. No, el gradiente es un vector. Estas están aquí son las parciales. Puedes verlo como las componentes, ¿no? Del gradiente de f. Ah, ok, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, ok. ¿Se acuerdan ustedes del cálculo de una sola variable? Bueno, pues la definición dice que un punto crítico es aquel donde la derivada vale 0 o bien no existe. Ahora, si yo encuentro los puntos críticos, de todos modos yo no sé si es un máximo o es un mínimo. Solamente sé que es un extremo relativo. ¿Cómo determino si es un máximo o es un mínimo? Bueno, pues tengo dos criterios, ¿verdad? Tengo dos criterios. Si, por ejemplo, yo tengo una función así, ¿no? Este que está aquí es un punto crítico. Lo que tiene que ocurrir es que a la izquierda de ese punto crítico, la función debe ser creciente, es decir, su derivada debe ser positiva. Y a la derecha debe ser decreciente, es decir, su derivada debe ser negativa. ¿Perdón? Entonces, ese cambio de signo de positiva a negativa me indica que aquí tengo yo un máximo. Si fuese un mínimo, pues debe cambiar de derivada negativa a positiva, ¿verdad? Y ese cambio de signo me indica que esto que está aquí es un mínimo. ¿Sale? Ese es el criterio de la primera derivada. Pero también tengo el criterio de la segunda derivada. ¿Verdad? Si esto que está aquí es positiva, lo que tengo yo aquí, pues es un mínimo. ¿No? ¿Por qué? Porque si una función se dice convexa, ¿verdad? Si tiene esta forma. Esto que está aquí, que está diciendo que la derivada, ¿no? Es una función que va creciendo. Fíjense, aquí las derivadas son negativas, crecen, pasan a cero y pasan a positivas. ¿Verdad? Las derivadas. Es decir, la derivada de la derivada es positiva. Debe ser creciente. Y si va así la función, ¿verdad? En este punto tendríamos un máximo. Quiere decir entonces que las derivadas van así, ¿verdad? Aquí son positivas, se van pegando al cero y aquí van decreciendo. Es decir, las derivadas son una función que es decreciente.
Es decir, su segunda derivada es negativa. Y ese es el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos algo que funcione como tal, un cierto criterio, para que nos permita dilucidar si un punto crítico es un, bueno, si tenemos un extremo relativo, ¿no? Si es un máximo o es un mínimo relativo. Eso es lo que tenemos que dilucidar. De otra manera, miren, tendríamos que hacer algo así, lo cual no siempre es factible ni fácil de hacer, pero se pueden utilizar criterios como este. Miren, voy a copiar la función, ¿sale? Que es esta. Y estoy factorizando, lo estoy agrupando y estoy factorizando. 2x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí aparece 8x. Entonces lo factorizo el 2 y me queda más 4x. Pongo este y este. Y este lo dejo aparte. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Aquí en esta paréntesis, x al cuadrado más 4x. ¿Cómo lo completo? Ah, pues me fijo en este coeficiente, le saco la mitad y lo elevo al cuadrado, ¿no? 4 entre 2 lo elevo al cuadrado. Me va a dar 2 al cuadrado, que es 4. Ah, pues ese término lo sumo y lo resto, ¿verdad? De tal manera que estoy sumando aquí un 0 y no le estoy haciendo nada. Pero esto que está aquí, estos términos, son este binomio al cuadrado. X más 2 al cuadrado. Ahora, este que está aquí, que está factorizado con este, me va a dar menos 4 por 2, menos 8. Los dejo aparte, ¿no? Entonces estos términos, y todo esto que está aquí es este. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Miren, aquí es más fácil porque no tengo coeficiente. Entonces tengo y cuadrado menos 6x. Este término, ¿verdad? 6. Le saco la mitad y lo elevo al cuadrado, que es 9, ¿verdad? Entonces lo sumo y lo resto. ¿Vale? Estos tres términos me van a dar este binomio al cuadrado, pero aquí con signo menos por este. Entonces y menos 3 al cuadrado. Y este lo dejo aparte y el término que iba arrastrando. ¿Qué cosa es esto? Miren, es este término más este término más este más este más este. ¿Cuánto me va a dar? 3. Este que está aquí es un cuadrado. Siempre es mayor o igual que 0. Este también. Entonces, todo este término es mayor o igual que 3. O sea, la función, sea como sea, donde esté dibujando, 1, 2, 3, siempre va por acá. No sé cómo vaya, pero es mayor o igual que 3. ¿Vale? Entonces, si en este punto está alcanzando el 3, pues este que está aquí es un mínimo relativo. ¿Sí? Ese es un criterio. O sea, esos criterios ustedes los pueden ir dejando de acuerdo a la experiencia, haciendo algunos cálculos algebraicos y demás, ¿no? Pero todavía no tenemos un criterio general. Eso es lo que hay que buscar, ¿sale? Entonces ahí está el ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a tratar de buscar un ejemplo, perdón, un criterio que sea más general. Pero tenemos aquí otro ejemplo. Ah, pensé que ya no teníamos. Bueno, tenemos otro ejemplo. Determina los extremos relativos de esta función. ¿Sale? Este ejemplo pues está bien porque bueno, nos ofrece un punto crítico
de tipo de los que no existen, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Tengo aquí la función f. Si yo la derivo respecto a x, ¿qué es lo que tengo? Tengo un tercio que multiplica este, ¿no? Que es negativo. Ahí está. Y este que está aquí va a quedar a la x al cuadrado más y cuadrado a la 1/3 menos 3/3 menos 2/3 por la derivada de lo que está aquí adentro. Respecto a x es 2x. Los arreglo y me queda el signo negativo aquí. Dice 2x sobre 3 veces y este que está aquí lo he hecho abajo. ¿Está bien? Ahí está. Esta es su derivada. Aquí. Aquí me falta un punto. Es 2. Y la derivada respecto a y, pues, también. ¿Está bien? Entonces, fíjense. ¿Qué debe ocurrir para que esta derivada, pues, sea 0? Para que sea 0, tiene que ocurrir que el numerador sea 0, o sea, x es igual a 0, pero el denominador sea distinto de 0. Si no, pues estaría indeterminado. Para ello basta pedir que y sea distinto de 0. ¿Verdad? Pues ya que si x es 0, aquí lo que tendríamos sería este término, que va a ser distinto de 0 siempre y cuando y sea distinto de 0. Entonces tenemos x igual a 0 y y distinto de 0. ¿Sale? Para que esto que está aquí sea 0, pues requerimos que y sea 0 y x distinto de 0. Entonces esta es una condición. Si yo la junto con la condición x distinto de 0, perdón, igual a 0 y y distinto de 0, pues esto que está aquí es el vacío, ¿verdad? No hay valores que satisfagan ello. De tal manera que no se pueden anular simultáneamente estas dos derivadas, ¿verdad? Pero me fijo que si el punto 0, 0 es un punto crítico. ¿Por qué? Pues porque es justamente donde este que está aquí no está definido. No está definido si x al cuadrado más y al cuadrado es 0. Y eso ocurre si solo si x es igual a y igual a 0. Entonces este que está aquí es punto crítico. Y la ecuación de abajo me dice exactamente lo mismo. X igual a y igual a 0. Entonces el punto crítico es de este tipo. ¿Sí? Es punto crítico aquellos donde la derivada no existe. Pero ¿será entonces un extremo relativo? O puede ser que no, ¿verdad? Siempre que existe eso, sí, que el extremo relativo, que es del tipo 0, bueno, pues ahí tenemos un extremo relativo, ¿no? Siempre el inconveniente surge cuando tenemos un punto crítico del tipo de los que no existen. Pero en este caso, miren, solamente basta observar que esto que está aquí es menor o igual que a ver, esto que está aquí es positivo y se lo estoy quitando. A ver aquí. Esta desigualdad no está bien.
Esta desigualdad que está aquí. A ver, déjame checo aquí la función. Sí, el efecto es esto. Aquí es un 1. Aquí es un 1. Entonces aquí hay un pequeño error, ¿eh? Aquí no es 0, aquí es un 1. ¿No? Porque, fíjense, si es 1, le resto 1 en ambos lados, y lo que tengo es menos x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/3 es menor o igual que 0. O lo que es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/3 es mayor o igual que 0. Lo cual es cierto, porque este número es positivo. Y la raíz de positivos es positivo. Bueno, no negativo, ¿verdad? Porque puede ser 0, 0. Entonces, este es un número mayor o igual que 0, su raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sale? De tal manera que lo pueden probar, pues poniéndole la desigualdad estricta, ¿no? Y lo prueban por, contradicción o reducción del absurdo. Entonces, esta desigualdad debe ser así. Quiere decir entonces que esta función está acotada, ¿no? Entonces, donde vaya, la función está por acá, ¿no? Y además, en 0, ¿cuánto vale? Pues 1. Es decir, el punto 0, 0 es un máximo relativo. Es un máximo relativo. De hecho, es un máximo absoluto. Es un máximo absoluto. Bueno, pues ahí está. Vamos a, ahora sí, a buscar aquí un nuevo criterio. Y viene dado por lo siguiente. Este que está aquí es de entrada, una pequeña definición primero. Si estudiaron las notas, por eso las acabo de subir, si ahorita las checan, ya las subí. Y viene esta definición. Miren bien esta definición. Parece un poco raro cuando uno no ve estas cosas. Dicen, bueno, pero ¿por qué se define así de esta manera el hessiano? Pero con la perspectiva que le hemos dado va a ser muy claro por qué se define así. El hessiano de la función f en el punto x0 y dependiendo de h, ¿no? En realidad esto que está aquí también depende de h. Entonces hay que ponerlo aquí, la dependencia hay que denotarla. Dependiendo de h, el hessiano de la función en el punto x0 se define como un medio de la suma de i y j de 1 hasta n de la parcial de segundo orden respecto a x y respecto a y de f evaluado en 0 por hi hj. Y uno diría, bueno, pues es que este término yo lo he visto en algún lado. Y en efecto, lo acabamos de ver. Este que está aquí es el tercer término en el desarrollo de Taylor de segundo orden. Bueno, aquí este tercer término en esta expresión parece incorrecto, ¿no? Pero si yo lo escribo así, miren, el desarrollo en serie de Taylor para una función que sea C3 es f de x más h es f en x0 más la suma desde que i vale 1 hasta n de la parcial de f respecto a xi, f palado en x0 por hi. ¿Qué cosa es esto? Pues es la derivada, es el producto interno, ¿no?
de la derivada de esta función, que es el gradiente de f en x0, producto interno con el vector h, ¿no? Por eso aparece así, miren, ¿no? El segundo término es más un medio, bueno, que está escrito aquí, ¿no? La suma para IJ, desde 1 hasta n, de HI, HJ, la parcial del segundo orden de f en x0 respecto a x y respecto a xj. Aquí no importa, miren, cómo los vea IJ, como son continuas, las parciales cruzadas son iguales. Entonces no se preocupen por eso, ¿verdad? Y es el hessiano. El hessiano es el tercer término o segundo término, según como lo ven. Si echan este del otro lado, pues es el tercer término del desarrollo de Taylor de segundo orden. Más un residuo de segundo orden, ¿verdad? Que depende del punto y del vector h. Ese es el hessiano. En algunos libros más elementales, ¿no? Suele definirse el hessiano. Si yo tengo una función de R2 en R, el hessiano, bueno, hay que depender de f, está definido como esta matriz, ¿no? La parcial de segundo orden respecto a x de f, la parcial respecto de segundo orden de f, respecto a x y luego respecto a y, ¿verdad? La parcial de segundo orden de f respecto a x y respecto a y, la parcial de segundo orden respecto a y. Así se define hessiano. ¿Por qué se define así? Buena pregunta, ¿no? ¿Y cuál es su papel en lo que nosotros estamos buscando? Miren, el papel es el siguiente. Si X es un punto crítico de F, del tipo de los tales que F de X0 es 0, ¿no? De esos. Si no, pues eso no estaría definido. Queremos un punto crítico de este tipo. Entonces, si eso ocurre, como el punto crítico es aquel en el cual la derivada de f, ¿verdad?, en x0 es 0, pues el segundo término, este que está aquí, es 0, ¿verdad? Porque esto que está aquí es 0. Producto interno del vector 0 con lo que sea, pues es 0. Entonces la función tiene que verse así, ¿no? F en x0 más el hessiano de f en x0, dependiendo de h, más un residuo. ¿Sí? Entonces, déjenme denotar así esta expresión, ¿no? El hessiano de f. Lo presento ahora sí como una matriz, como lo presentan en otros libros, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues, si ustedes observan, en la definición del hessiano, depende de dos índices, I y J, ¿verdad? Una matriz está definida como el arreglo a doble índice, ¿verdad? Es ese arreglo. Entonces voy a fijarme aquí en estos índices. Entonces en la entrada 1, 1, cuando I igual a J, o sea en la diagonal, tiene las parciales de segundo orden respecto a las derivadas respectivas, ¿no? Fuera de diagonal, pues tiene la parcial de segundo orden de I y J. Acuérdense que es continua, las puedo ver como yo quiera.
¿Sale? Entonces, esto que está aquí me permite arreglar todos estos términos, cada uno de estos sumandos, estos. Estoy emitiendo por el momento este. Estos que están aquí, como un arreglo, ¿no? Una matriz, vaya. Aquella matriz donde la entrada IJ, pues es justamente la parcial. La entrada IJ, lo que voy a tener es la parcial de segundo orden de F respecto a XY respecto a XJ. ¿Sale? Entonces, defino así esta matriz. ¿Cómo se ve? Así. ¿Sale? Tomo este vector, ¿verdad? Y tomo su transpuesto. El vector transpuesto, pues es este vector columna, H1, HN. ¿Sale? Y me fijo en H, vector, por esta matriz que acabo de definir, en X0. En X0 significa cada parcial la evalúo en X0 por H transpuesta, que no es otra cosa sino producto interno de H, perdón, sí de H, con esta matriz H de F en X con H. ¿Sí? Para que lo vean más claro, miren. Este que está aquí, ¿qué debe ser? Pues es un vector, ¿verdad? Es un vector, porque lo que tengo aquí, tengo esta matriz. Le voy a pegar aquí el vector H, ¿no? H1, HN. Es esta matriz que es de orden 1, cruz N, y este que está aquí es de N, cruz N. Lo que me va a resultar es una matriz de dimensiones 1 cruz N, o sea, un vector, ¿verdad? Ahí está. Es este vector. ¿Vale? Y este vector lo voy a calcular su producto interno con H, que es multiplicar este vector por el transpuesto, ¿verdad? Por esta columna, para que multipliquemos entrada por entrada y sumamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esta entrada que está aquí? ¿Cuál es esa entrada? Si yo me fijo, miren, en la entrada, si yo tengo, por ejemplo, un vector, ¿no? Y tengo una matriz. Y esto que está aquí, bueno, pues me va a dar un vector. De tal manera que si yo me quiero fijar en la entrada iésima de este vector, ¿cómo lo obtengo? ¿No? Tengo que escorrer sobre las J, desde 1 hasta N, de HJ, por A, J, I. ¿Sale? Es multiplicar este vector por la columna iésima. Así se ve. Esa es la entrada iésima de ese vector. Entonces, aquí lo calculo, ¿no? Entonces aquí, me fijo en este que está aquí, lo tengo que fijar. Entonces tiene que ser la primera columna. ¿Cuáles son los que aparecen? Miren, pues la parcial de segundo orden respecto a XY y respecto a X1. Y los que tengo que mover aquí es la Y. ¿Verdad? Entonces así se va a ver este vector, ¿no? Es H por el hessiano, ¿no? De F en X0. Bueno, le estoy llamando hessiano. Indistintamente lo vamos a llamar hessiano. Esa matriz sin depender de la H, ¿no? O sea, es nombre nada más. Entonces tengo H por esta matriz. Me fijo en la entrada 1. ¿Qué tiene que ser esto que está aquí? Ah, pues sumo sobre las is HI por la parcial de segundo orden de F
respecto a xy y respecto a x1, ¿verdad? Lo que tengo que fijar es la columna. Ahí está. Cambio de columna, pues aquí le cambio, cambio de entrada, pues cambio de columna. Ahí está. Producto interno, ¿cómo se va a ver? Pues por más por este, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que correr? Pues aquí debe depender de otro índice, ¿no? El que se va moviendo es ¿no? Es 1, 2, 3 hasta N. Aquí 1, 2, 3 hasta N. Le pongo el otro índice, que sea sobre las J, ¿verdad? H es el que se va, este que está aquí está fijo. Y este es el que se está moviendo. Entonces le pongo HJ. Y este es el que se está moviendo. ¿Verdad? Entonces, así puedo ver yo al hessiano. Así lo puedo ver. ¿No? El hessiano de f en x0, dependiendo de x, como este producto interno. Toda función que se puede escribir de esa manera se llama forma cuadrática. ¿No? Toda función. Esto que está aquí, a lo mejor ustedes recuerdan de los cursos de álgebra lineal 2, cuando se revisan las formas cuadráticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos esta función x al cuadrado más 2xy más y cuadrado, esto que está aquí es una forma cuadrática, ¿verdad? Porque lo puedo ver de la siguiente manera, miren. Pongo aquí la matriz 1, 1, 1, 1, y aquí pongo el vector xy, aquí pongo el vector xy. Tomo producto interno. Hagan los cálculos y van a ver que recuperan esto. De este lado, ¿qué me queda? Pues me queda x más y, x más y, ¿verdad? Ese vector. De este lado tengo el vector x, tengo el vector y, producto interno. ¿Qué me va a quedar? Pues x al cuadrado más xy más xy más y cuadrado, que es x al cuadrado más y cuadrado más 2xy. Esas son las formas cuadráticas. ¿Sí? Y bueno, ya vieron que luego esta matriz, ¿no? Que tiene un cierto nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama. Le llaman la matriz asociada, ¿no? La matriz Q asociada a la forma cuadrática o algo así. Esta que está aquí, miren, cuando tiene esta forma, cuando tiene la forma A, C, B medios, es simétrica. Y al ser simétrica resulta que su espectro es real, ¿no? Y eso nos permite entonces diagonalizarla con vectores propios, todos positivos. Y bueno, esas características, bueno, pues hacen que podamos nosotros avanzar en el estudio de estas cónicas, ¿no? Cuando tienen una rotación. Este término cruzado significa una rotación. Bueno, pues es algo que nos recuerda, ¿no? Lo que llevamos aquí nos recuerda esta discusión. Bueno, es una forma cuadrática. Ahora, vamos a una definición, ¿no? Una función cuadrática se dice positiva definida si la función es mayor o igual que 0 para toda x y vale 0 si solo si x es igual a 0. Y se dice negativa definida si ocurre lo contrario. F de x es menor o igual que 0 y vale 0 si solo si x es igual a 0. ¿Sale? Bueno, vamos a probar este teorema que está aquí. Y una vez que lo probemos, vamos a ver que bueno, ya que funciona, podemos irnos ahora sí a su representación matricial, ¿no? Y ver que, bueno, el criterio Silverstein.
Hay un criterio, miren, para matrices es lo siguiente. A se dice positivo definida, ¿no? Si ocurre que el producto interno de U a U es mayor o igual que 0. Y vale 0 si solo sigo es igual a 0. Y negativa definida, pues se ocurre lo opuesto. Aquí en realidad es para cualquiera, ¿eh? Aquí pueden ponerle B, aquí pueden ponerle U, pero por la identidad polar, pues es suficiente con tomar el mismo. Eso es por la identidad polar. Pueden tomar el mismo. Entonces, es lo que define a una matriz positiva definida, ¿no? Cuando pensamos ya en su forma cuadrática. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren. Tenemos este teorema. Agarramos una F que se hace 3 y X0 un punto crítico de F. Si este que está aquí, el hessiano, ¿verdad? Como función es positiva definida la función, entonces aquí hay que ponerle positiva definida. Entonces, X0 es un mínimo relativo. Y si H, ¿no?, en F de X0 es un negativo definido, esto que está aquí está dependiendo del punto, ¿verdad? Entonces, X0 es un máximo relativo. Se parece al criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Si la segunda derivada es positiva, bueno, pues tenemos un mínimo. Y si es negativa, pues tenemos un máximo. Esa es la mnemotecnia para acordarse de este criterio, ¿no? Sin embargo, aquí lo está aplicando para el hessiano, ¿no? Si esta función es positiva definida, aquí la estamos evaluando en H, ¿verdad? Dejando el X0 fijo, la estamos evaluando realmente en H. ¿Sí? Bueno, va la demostración. Si tenemos H, ¿verdad? De norma 1 y H, el hessiano, ¿verdad? De F en H es positivo definido en X0, eso es importante. Lo que tenemos que es que esto que está aquí, ¿verdad? Como tiene esta forma, esto que está aquí son, bueno, pues los valores del vector y la función es C3. Por lo tanto, estas que están aquí son continuas. Y si son continuas, pues son acotadas, ¿verdad? No solamente F, sino las parciales aquí como las cruzadas. Todas son acotadas, son continuas acotadas. Y por lo tanto alcanza un mínimo, digamos M. ¿Por qué alcanza un mínimo? Ah, pues porque esta que está aquí es positiva, ¿no? Es mayor o igual que 0. De hecho, estrictamente para H distinto de 0. Y como es continua, pues alcanza su mínimo, ¿sí? Digamos que es M. Entonces, el hessiano, ¿verdad? Si yo lo evalúo para un valor un vector H, que no es unitario, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, hago este pequeño truco, miren. Multiplico y divido por la norma de H al cuadrado, ¿no? Y este que está aquí lo factorizo así, ¿verdad? Lo factorizo de tal manera que este ya es unitario. Y este también es unitario. Este es una constante. Entonces tiene que ser mayor o igual que el mínimo por la norma al cuadrado. ¿Sale? Ahora, como este que está aquí es un punto crítico, pues la función así se va a ver, ¿no? Este término lo eché a la izquierda. Lo eché de este lado. Entonces, el primer término, que es la derivada de f en x0, pues es 0. ¿Por qué? Pues porque x es un punto crítico. Entonces me queda igual al hessiano más el residuo. ¿Vale? Este residuo es de orden 2. Quiere decir que
el valor absoluto entre la norma al cuadrado de h se va a 0 cuando h se va a 0. Es la definición del límite, vaya, ¿no? Quiere decir que existe un delta tal que cuando h se encuentra en este entorno, este que está aquí va a ser menor o igual y me agarro la misma, ¿no? Este mismo valor. M por h al cuadrado. Entonces, fíjense, este término es mayor y este que está aquí es menor. Entonces, si tomo la suma, ¿verdad? Este yo no sé si es positivo o negativo. Este que está aquí es positivo por hipótesis. Pero al tomar su diferencia, este que está aquí excede a este número y este que está aquí está por abajo, pues entonces esta suma tiene que ser mayor que 0, estrictamente, ¿no? Es decir, esto que está aquí es mayor que 0. Es decir, hecho esto del otro lado, f de x0 es menor que f de x0 más h. La h es libre, la puedo mover, ¿verdad? Y eso quiere decir que x0 pues, es el mínimo, ¿verdad? Es el mínimo relativo de f. ¿Sale? Y la demostración para el máximo pues es análoga. Es análoga. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, hay que casar esto con la representación matricial, ¿no? Para que, bueno, que es algo que ya hicimos. Entonces, este que está aquí va a ser positivo definido en x0, ¿verdad? En h. Si solo si la matriz definida así es definida positiva. Ahora, el criterio de Silverstein para la positividad dice que una matriz es positiva definida si su primer elemento es positivo y los determinantes de los menores son positivos. Vamos a ver nada más la demostración para el caso 2, que dice, si yo tengo una matriz, ¿no? Este que está aquí va a ser positivo definido si A11 es positivo y el determinante de A es positivo. Con esto basta para que esta forma cuadrática U, A, U sea mayor o igual que 0. Ese es el criterio. Es el criterio de Silverstein para n igual a 2. ¿No? De tal manera que pues nos va a dar, cuando agarramos esta matriz, ¿no? Como la que definimos como F, ¿cuál va a ser el criterio? Pues que la parcial de segundo orden respecto a X, ¿verdad? Sea positivo, y el determinante que viene siendo la parcial de segundo orden de F respecto a X, más perdón, es por entonces sería la parcial de segundo orden de F respecto a Y, menos 2 veces la parcial de segundo orden de F respecto a X respecto a Y sea positivo. Ese es el criterio de positividad, ¿no? Es ahí donde vamos a meternos para determinar si un extremo relativo es máximo o mínimo relativo. Pero esas notas, bueno, ya no las tengo aquí. Hasta aquí se me acabó. Pues son 7, creo. ¿Son cuántas hojas son? Sí, ya las vimos todas. Sí, no hay más. Bueno, entonces no continuemos mañana. Mañana tienen su evaluación. Ya la tengo. Entonces, a ver, acuérdenme. Habíamos acordado lo siguiente. A las 5 yo subo el examen. Lo pueden checar ahí en la plataforma. En virtual. Y a las 8 se lo entregan a Álvaro.
Él iba a abrir una tarea ahí ¿en dónde lo tiene? En Meet, creo, en Moodle. No, ¿en dónde lo ¿En tiene? Classroom? En Classroom, sí, sí. Ahí se lo suben, ¿no? Ahí se lo envían. ¿Ya la abrió o estaba por abrirla? Ya no, no hablamos ya estas últimas horas. Pero ya tenemos el examen. Entonces lo subo a las 5 y a las 8 ya hora límite, se lo envían. Y el viernes él se los resuelve. Ven dudas. Yo los veo aquí el martes, ¿no? Vemos el criterio Silverstein y vemos ya algunas aplicaciones. Y después vamos a un método para calcular máximos y mínimos, ¿no? O bueno, más bien problemas de optimización. Máximos y mínimos, pero sujetos a ciertas restricciones. Y hay que ver ahí el método de multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues si no hay nada más, si no tienen dudas, los veo yo el martes. Mañana el examen, no se los olvide. Ok, profe. A las 5 por aquí estamos. ¿Sale pues? Sí, profesor. Pues muy bien, si no hay nada más, o alguien tiene una duda. Disculpe, profe, ¿el examen será de pocas preguntas de muchos puntos o de varias preguntas con pocos, bueno, con poco? Son 10 preguntas, pero todas son muy rápidas. Son muy, muy simples. Así que 2 horas es suficiente. Y le estoy dando 3. Estoy dando 3. Es más que suficiente tiempo. No van a ocupar tiempo. Por eso es que lo hicimos así, ¿no? Lo acordamos. O- Para que no se ok, sientan presionados. está bien, profe. Bueno. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno. Parece que no, ¿verdad? Pues entonces, nos vemos el martes y mañana por aquí, no los veo directamente, pero les voy echando un ojo ahí en la plataforma si llegan comentarios, esas cosas. Se- Entonces nos vemos el martes y suerte en su examen. Sale, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Cuídense, hasta luego.